Mexicanos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se le estén pasando excelente. El tren interoceánico del Istmo es un proyecto que ya se está desarrollando, ya se va remodelando las vías férreas del puerto de Salina Cruz al puerto de Coatzacoalcos para hacer realidad este gran proyecto que trajo la cuarta transformación, que trajo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y con este proyecto pues se ven afectadas muchas familias, varios hogares y cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque se preguntarán, para los que no son del Istmo o para los que no conocen sobre este tema, estas vías férreas han estado abandonadas muchísimo tiempo, desde que este Cedillo, si no mal recuerdo, vendió la empresa ferrocarrilera de México a empresas privadas, o sea, lo privatizaron, ¿no? Y desde ahí quedaron abandonados. Fueron tan modernos las vías férreas que no existen, que son invisibles, que ya no le invirtieron más estas empresas privadas y ahí lo dejaron en el abandono. Pues bueno, la cuarta transformación llegó a reactivar este nuevo mercado, esta nueva zona con el tren interoceánico del Istmo, que es una competencia con el canal de Panamá. Yo diría que igual o a lo mejor y es mayor que el canal de Panamá, va a tener más potencia, ¿no? O igual potencia, ¿no? Pero sí va a ser una competencia para el canal de Panamá. Entonces, les explico, en Salina Cruz, en la ciudad de donde yo soy, Oaxaca, Salina Cruz, en el Istmo, pues se están remodelando, se están ya quitando las vías férreas viejas, se están poniendo nuevas y se están remodelando en sí, ¿no? Ahora, la cuestión es que muchas familias, muchas casas van a perder su vivienda. ¿Por qué? Porque se pusieron o sea, construyeron sus casas en lugares que no debían de construirse, que les vendieron ese pedazo de terreno, a lo mejor unos líderes ejidatarios le vendieron ese pedazo de terreno no siendo de su propiedad, porque esos terrenos, tanto la vía férrea como el derecho de vía, que son 15-20 metros, es propiedad del gobierno federal, no les pertenece a ningún ejidatario, por eso se compró, por eso lo compró el gobierno federal. Y estos ejidatarios, al ver que pues ya no se usaron las vías férreas, pues decidieron venderlo, aunque no sean de su propiedad, y las las familias lo compraron, no sé si engañados o sabiendo lo que hacían, pero a lo mejor dijeron ya no se va a volver a reactivar el ferrocarril, así que pues hay que construir. Ahora pues los están desalojando, los van a desalojar, si no, los van a desalojar de todos modos, pero vamos a leer la nota para que ustedes estén más enterados. Dice lo siguiente: en Salina Cruz, cerca de 2000 familias que está asentada sobre el derecho de vía temen ser desalojados por el emplazamiento que hay por parte de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Una de las zonas donde viven unas 200 familias es la colonia Revolución, donde anteriormente se ocupaba como muelle de maniobras de ferrocarriles que ingresaban y salían de la Administración Portuaria Integral, y hoy se encuentran edificadas viviendas desde hace más de una década. Y es que el emplazamiento que ha venido haciendo el gobierno federal a través de ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec ha generado incertidumbre entre las familias, porque desconocen si les respetarán su patrimonio o tendrán que desalojar. Algunas familias admitieron tener documentos que amparan la posesión que le extendió la autoridad municipal en diversas administraciones municipales, pero aún así desconocen realmente hasta dónde abarca el derecho de vía que demanda Ferrocarriles. Tan solo las familias que habitan en las colonias Deportiva, Hidalgo Poniente, Jesús Rasgado, Lomas de Galindo, Morelos, Barrio Nuevo, Cuauhtémoc, Guadalupe, Héroes de Nacasari y Revolución. En esa franja por donde atraviesa el ferrocarril habitan más de 2000 familias que están prácticamente a menos de 5 metros del derecho de vía, y otros más ni siquiera respetaron las zonas acordadas para edificar sus viviendas. Para el señor Miguel Cruz, vecino de la colonia Deportiva, expresó: con el proyecto federal del corredor interoceánico viene a generar ciertas
especulaciones entre la población porque muchos tuvieron la necesidad de construir cuando el tren dejó de funcionar y hoy en día al reactivarse hay el riesgo de ser desalojados. Muchos ya construyeron sus viviendas que representan su patrimonio producto de su trabajo de muchos años y que hoy está en peligro por estos proyectos federales, dijo. Agregó que el gobierno debe de analizar qué va a hacer porque hay miles de familias que están asentadas en el derecho de vía y que temen perder su patrimonio. Les vuelvo a repetir, el derecho de vía consta, si no mal me equivoco, entre de 15 y 20 metros de donde está el ferrocarril. A los lados tiene el derecho de vía de 15 a 20 metros. No se debe de construir, ni deben de haber viviendas, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque en dado caso, no es que si va a pasar o no va a pasar, es por precaución, es por si dado caso el tren se descarrila, hay un accidente o cosas así, familias, personas no fallezcan, no sufran ningún accidente, no derrumben ninguna casa. Por esto se hace el derecho de vía, para no exista ningún accidente cuando el ferrocarril se descarrile, si se llega a descarrilar, o sea, es por precaución. Entonces, familias, pues al ver que el tren no estaba activo, pues decidieron construir ahí. Les vuelvo a repetir, algunos ejidatarios por hambres, por tener más dinero, vendieron esos pedazos de terreno que no les pertenece. Aquí mencionaron que el propio municipio pues dio papeles que ni siquiera al municipio le pertenece esos terrenos, así que no son válidos. El dilema es aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estas familias que están pegadas, que están evadiendo el derecho de vía, que están invadiendo, el derecho de vía? Creo yo es mi punto de vista, que el presidente Andrés Manuel López Obrador no los va a dejar así de que váyanse para allá y a ver dónde viven. Yo dudo mucho que el presidente sea así. Hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador es una persona humanista y siempre usa el diálogo, siempre se acuerdan, siempre llegan a acuerdos, siempre va a haber diálogo, nunca va a usar la fuerza. Y yo sé que el presidente, por órdenes de él, yo sé que les van a dar un lugar donde vivir. Si bien a lo mejor y no en el centro o no en lugares donde ya existe población, a lo mejor y sí en lugares más apartados, pero de que van a tener un lugar donde vivir, sí van a tener. No van a perder su vivienda por el hecho de que ya se van a reactivar estos carriles. De que tienen que desalojar, claro que sí, porque no queremos que el día de mañana exista un accidente y muy lamentablemente fallezca una persona, se derrumbe una casa o cualquier cosa, la verdad. Ya saben que por donde pasa el tren siempre hay vibraciones y una que esas, ¡pum!, se cae la casa y no queremos eso. Yo sé que es exageración, pero no hay que tentar a la suerte, ¿verdad? Pero en resumen, las familias están preocupadas porque qué va a pasar, si los van a desalojar o no los van a desalojar. Yo les digo, tranquilos, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador no los va a dejar morir solos, no los va a dejar que se vayan para allá o que ahí a su suerte, a ver, háganle como quiera. Yo sé que el presidente va a ver, va a platicar, va a analizar, siempre va a llegar a un acuerdo. Acuérdense que él dice, siempre nunca hay que hacer las cosas a la fuerza, nunca hay que usar la fuerza, nunca hay que reprimir, nada, siempre hay que llegar a un acuerdo, siempre hay que platicar, hay que dialogar. Por eso se inventó la política, para dialogar, y hay que llegar a un acuerdo. Yo sé que ustedes, los que viven cerca de los que están invadiendo las vías férreas, yo sé que van a llegar a un acuerdo con el gobierno federal. A lo mejor una de dos, les dan pues una bonificación, les dan dinero o algo así para que ustedes construyan una casa o compren un terreno. O dos, les dan un terreno, les dan una vivienda o cosas así ya construidas, pero van a tener un lugar donde vivir, o les van a dar dinero, o sea, no los van a dejar morir solos. No sé si me explico. Bueno, pues por mi parte esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.